más, pues bienvenidos todos. Qué bueno estar en la casa de Dios y pues una vez más este jueves de casos en la vida real de un cristiano, ¿verdad? Y bueno, estamos viendo esas circunstancias de la vida que nos afectan a todos, creyentes o no, pero como cristianos tenemos el consejo de Dios para no ser influenciados por el mal y vivir agradando a Dios. Y en esta oportunidad hemos estado hablando acerca del tema de la hipocresía, ¿sí? Como hemos aprendido, esta palabra hipocresía significa un actor en escena, ¿recuerda? La palabra hipocresía es un actor en escena. Aquellos actores que, bueno, con una máscara pretenden o aparentan ser, ¿verdad?, lo que no son, ¿sí? Y aún como creyentes podemos muchas veces caer en esta apariencia de vivir una vida consagrada a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha estado enseñando cómo vivir una vida real en tres áreas o dimensiones que son realmente tres actos de adoración, pero que también se relacionan con tres grupos de personas. Recuerde que la hipocresía necesita audiencia para su aprobación y para su ego. Y estas tres áreas que hemos estado aprendiendo, número uno, son las buenas obras. Esto lo vimos el jueves pasado con la trompetita, ¿verdad? Que se nos quedó mucho, ¿sí? ¿Cuántos sonaron trompeta en esta semana? Amén, ya tuviste tu gloria. Ahí te quedas, pagado y cancelado, ¿verdad? Así que todos andaban en la semana comentándome que tu trutú y tu trutú y tu trutú ahí. Así que, bueno, eso hablamos el jueves pasado, ¿verdad? Y bueno, ahí aprendimos que en las buenas obras que hacemos, la audiencia, bueno, es nuestro prójimo. Y el punto allí es de asegurarnos que las obras de bien que hagamos sean para que Dios reciba la gloria, ¿sí? No el hombre. Y el mejor consejo es que una vez que hacemos una obra de bien, le damos la gloria a Dios y nos olvidamos, ¿sí? Hacer, dar y olvidar. Es hacer el bien, darle la gloria a Dios y olvidarnos, para que luego no seamos tentados a querer tocar trompetita, ¿verdad?, de lo que hicimos en el pasado. El segundo acto de adoración es lo que vamos a ver en esta noche, es la oración, en donde la audiencia ciertamente puede ser muchas veces el hombre, pero sobre todo la audiencia que aquí muchas veces queremos impresionar con nuestra oración es a Dios, ¿sí? Y a Dios no le impresiona nada, ¿sí? A Dios no le impresiona nada. ¿Por qué? Bueno, porque Dios sabe nuestro pasado, conoce nuestro presente y sabe nuestro futuro, ¿sí? A Dios no lo podemos impresionar. Pero lo que a Dios sí le agrada es un corazón contrito, un corazón humillado, que reconoce que Dios es el Señor y que es Dios de amor, Dios de justicia, Dios de rectitud. Estas cosas, dijo Dios a través de Jeremías, son las que a Él le agradan. Amén. Y bueno, el tercer acto de adoración que veremos el próximo jueves, si Dios lo permite, es el ayuno, en donde allí la audiencia somos nosotros mismos. Y últimamente la audiencia allí es el corazón. Es de donde viene Proverbios 4:23, donde dice que es el lugar del corazón donde emana la vida. Es la fuente de todo pensamiento e intención. Entonces, estamos aprendiendo a guardarnos de la hipocresía en estas tres dimensiones, tres audiencias, ¿sí? Y cada una más profunda que la otra, para en nuestra vida ser sinceros con el prójimo, sinceros con Dios y sinceros con nosotros mismos. Amén. Así que le invito a abrir su Biblia. Vamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Hoy vamos a estar en los versículos 5 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y allí está esta porción del Sermón del Monte, en donde Jesús, bueno, nos enseña a guardarnos de la hipocresía en esas tres dimensiones de nuestra adoración. Vamos a leer los versículos 5 al 8. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien, a ver, enséñamela. Muy bien, ahí la veo, sí. Nos trajeron enciclopedia y muy bien. Mateo 6, 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Amén. Vamos a orar antes de seguir adelante. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, no como a manera de costumbre, sino como una bendición, Padre, de poder abrir tu palabra, de poder escuchar tu voz, Señor, a través de ella y de conocerte. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta noche. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, Padre. Gracias porque tu palabra ciertamente es viva, es eficaz, Señor, y puede penetrar hasta lo más profundo, incluso las cosas que yo no conozco. Tu palabra, Señor, lo alumbra todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. La hipocresía en la oración. ¿Qué opina de esta siguiente oración? Dice así: Señor, te pido por sabiduría para entender a mi marido, amor para perdonarlo, paciencia para soportarlo, pero no me des fuerzas porque si no lo mato. Ay, ay, ay. ¿Sincera la oración? Sí. Sí, ¿verdad? Como cristianos y como creyentes, la oración no es una opción. ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta noche? La oración no es una opción. La oración para el creyente es una necesidad. ¿Sí? Es parte de nuestra adoración a Dios. La definición más básica que conocemos de la oración que se nos ha enseñado es que la oración es, ¿qué? Hablar con Dios, ¿verdad? La oración es hablar con Dios, pero no es simplemente hablar con Dios, es tener comunión con Dios, es tener comunicación con Dios a través de la oración. Y no solo es tener comunicación con Dios, sino que más allá de tener comunicación es tener una sincera y honesta conversación ante nuestro Dios, porque Él conoce nuestra alma. Tú puedes tener una comunicación con una persona y todavía ser hipócrita, ¿sí? Esconder muchas cosas, pero de eso no tiene ningún beneficio. Una comunicación, para que sea efectiva, tiene que haber sinceridad, tiene que haber honestidad. Ahora, la palabra orar, tanto en el hebreo como en el griego, voy a darle una definición. Esta palabra orar tiene el mismo significado tanto en hebreo como en griego. Orar en el hebreo es palal, no palal de olal, no es palal de olal, porque la Biblia dice que oremos sin cesar, o sea, una continua comunicación con Dios. Pero orar en el hebreo, del hebreo palal, es rogar, significa también pedir, es suplicar. Fíjese todas esas variaciones. Es interceder. ¿Qué es interceder? Es hablar en favor de alguien para un bien o para librarlo del mal. Eso es intercesión, ¿sí? Moisés oró en intercesión por el pueblo muchas veces, ¿sí? Pero esta palabra, entonces orar, tiene ese significado en el Antiguo Testamento: pedir, suplicar, interceder. Noten que hasta aquí orar no es meditar, porque algunos oran así, ¿verdad? Eso no es oración. Eso es brujería, que yo no sé qué es, pero la Biblia no define la oración como una meditación, o tampoco es reflexionar, ¿sí? Ni mucho menos dormir, porque para algunos pues orar es dormir. Tampoco, ahí no está la definición. Orar no es algo pasivo, es más bien algo activo, es una acción de dirigirse, de comunicarse con Dios. Ahora, orar en el griego es una palabra que está compuesta por dos: proseohomai. Pro quiere decir hacia, o sea, ir hacia, en dirección a alguien. Y la segunda palabra, seohomai, es desear, ¿sí? Ambas palabras en el griego juntas le dan el significado a la palabra orar con lo mismo, muy similar a lo del Antiguo Testamento. Es suplicar, es orar, es adorar, es pedir, es dirigirnos, desear dirigirnos hacia Dios, ¿okay? Entonces la definición de orar no es simplemente hablar con Dios, tiene muchos significados. ¿Están allí? ¿Sí? Entonces, esto de por sí nos dice el propósito de nuestra comunicación con Dios, que es adorar, es suplicar, es rogar, es pedir, es interceder, ¿sí? Ahora, la Biblia en muchos versículos
nos dice que la oración no es un acto religioso, es un estilo de vida para el creyente, ¿sí? Jesús dijo, orad y velad para no entrar en tentación, ¿sí? Jesús también dijo, orad por los que os calumnian. Luego enseñó a sus discípulos, orad los unos por los otros. Es un estilo de vida. El salmista decía, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Pablo luego dice, orad sin cesar, ¿sí? O sea, significa que debemos tener una continua comunicación con Dios. ¿Cómo? Dice ahí Pablo, dando gracias a Dios en todo. Porque él dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el creyente es llamado a tener una comunicación con Dios. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Para conocer a Dios, leemos la Biblia y para hablar con Él nos comunicamos a través de la oración. Es un llamado a tener una vida, no unos minutos de oración. Amén. Es un llamado a una vida, no a unos minutos de orar con Dios. Spurgeon decía que la oración es la llave para abrir el día y el cerrojo para guardar la noche. ¿Sí? O sea, yo no sé cómo comienzas tu día. ¿Sí? Si primero con Nescafé ¿sí? o una oración. Y yo no sé cómo cierras tu día. Preocupado de lo que va a hacer al día siguiente o encomendando tu vida al Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sí? Muy cierto lo que dijo Spurgeon. Ian Bounds, que es un autor cristiano del siglo XIX, decía, si Dios no es tu primer pensamiento al despertar, Dios va a ser el último en quien pienses el resto del día. Si Dios no es tu primer pensamiento al despertar, entonces Dios va a ser el último en quien pienses el resto de tu día, ¿sí? Por eso un cristiano sin una vida de oración, estamos hablando de una vida de oración, ¿sí? Sin una vida de continua comunicación con Dios, se enfría, se debilita y puede llegar a morir espiritualmente, ¿sí? Pero a todos nos cuesta orar, ¿sí o no? ¿Sí? En este día, no me mires porque luego se confiesan ustedes automáticamente. En este día, ¿has orado con Dios? ¿Te has comunicado con Él? ¿Has tenido un tiempo de oración? ¿Sí? Pero nos cuesta orar, ¿sí o no? Por eso ya no somos casa de oración. Too much pressure. Mucha presión de ser reconocidos solo por la oración, fíjate. Casa de oración. ¿Ustedes oran? Sí. Pero ¿saben por qué somos casa de adoración? Porque el versículo de donde viene el nombre de esta iglesia que Dios nos dio es una oración de David. Es el Salmo 5. David comienza ese salmo diciendo, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera, fíjate la definición, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y el versículo 7 del Salmo 5, que es el versículo por el cual somos casa de adoración, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Sí? No simplemente somos una iglesia que ora, somos una iglesia que adora al Señor en su casa. Y este cuerpo, por cierto, cada uno de nosotros somos casa, templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos la casa de Dios, en donde existe y debe existir esa continua comunicación con Dios. Porque por la abundancia de sus misericordias y la sangre de Cristo, tenemos libre entrada a la misma presencia del Dios Altísimo para adorarle en su santo templo. Amén, ¿no le da gracias a Dios? Y Dios nos ha llamado a tener una comunión, pero una sincera comunión con Dios, una sincera comunicación. Dios espera que tengamos esa vida de comunión con Él, de comunicación con Él por medio de la oración. Por eso, mire el versículo 5 que leímos.
Jesús comienza diciendo, y cuando ores, hasta allí. Jesús no está diciendo, y si llegaras a orar, no, ¿sí? Jesús no está diciendo, cuando te acuerdes de orar por tus alimentos, ¿sí? Porque muchos cristianos nada más oran por, y eso, a veces ni oran por los alimentos, pero bueno. Jesús no está diciendo, cuando te acuerdes de orar, porque estás en problemas, o cuando te acuerdes de orar porque necesitas algo. Eso no está diciendo Jesús. Jesús dice, cuando ores. Eso está escrito en una manera en griego que quiere decir que es algo implícito. Es decir, vas a estar orando. Esa es tu vida con el Señor, vas a orar. No cuando se te dé la gana o tengas tiempo de orar, sino que la vida del creyente busca tener esa oración con Dios, ese tiempo de comunicación con Dios. Entonces, cuando Jesús escribe eso o dice eso, cuando ores, está escrita en una manera que asume una constante práctica, ¿sí? Es más, si nos damos cuenta de estas tres formas de adoración que estamos viendo en general, Jesús dice en el versículo 2, ¿cómo comienza el versículo 2? Cuando des limosnas. O sea, cuando hagas el bien. Está implícito que el cristiano siempre hace y busca hacer el bien. Y en el versículo 16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuando ayunes, que de eso hablaremos más adelante, porque nos hace mucha falta. Y no lo digo por lo físico, lo digo por lo espiritual. Tenemos que ser una iglesia que también ayuna. ¿Sí? Pero fíjate, estas tres formas de adoración, cuando hagas el bien, cuando ores, cuando ayunes, están escritas de manera que se asumen que es parte de la vida de todo creyente. Pero es bien curioso cómo está escrito, porque va de la práctica más común a la práctica menos común. Te doy un ejemplo. Comencemos por las buenas obras. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un acto de bien? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un favor a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste amable, que le sonreíste a una persona, que lo saludaste? ¿Hoy saludaste a alguien cuando llegaste? Eso fue una demostración de un bien. Eso lo practicamos rapidito, ¿sí o no? O sea, constantemente, según lo que aprendimos, de muchas maneras estamos haciendo obras de bien, constantemente. Hacemos cualquier tipo de obra de bien a los demás. Pero ahora se pone un poco más difícil. Porque la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que realmente oraste? ¿Sí? La oración. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de comunicación con Dios? Es decir, las buenas obras son más comunes, ¿sí? Más frecuentes que a veces nuestro tiempo de oración. Pero luego la cosa se pone más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Cuando no tenía que comer, pastor. Y no se vale que ayunas para ir a sacarte la sangre. Eso no cuenta. Oye, pastor, ayer tuve que ir a sacarme sangre, ayuné. Eso no cuenta. Fíjate cómo lo escribe el Señor. De lo más común, que es hacer el bien, a tener una vida de oración y luego ayunar. Que es lo menos frecuente que hacemos, ¿sí o no? Bueno, ya vamos a aprender, ¿sí? Porque el punto que Cristo quiere llegar es el corazón. Si en el corazón estamos correctamente entregados y limpios delante de Dios, van a hacer ese deseo, siento ayunar para el Señor. Va a haber ese ardor, ese calor en el corazón de orar al Señor. Y las obras de bien van a ser hechas sin hipocresía, ¿sí? Por eso Cristo nos pide el mismo nivel de sinceridad en esas tres ámbitos, delante de las personas, delante de Dios y delante de uno mismo cuando nadie nos ve. Entonces, estos tres, hacer el bien, orar y ayunar, se asumen que son la vida de todo creyente. Y en cada una de ellas Jesús nos enseña a ser verdaderos para evitar caer en la hipocresía. Pero ¿por qué la oración? O sea, ponte a pensar, quizás uno de los actos más personales y sagrados que tenemos es poder hablar con Dios, es poder comunicarnos con Él, es poder orar. Ahora, Jesús dice en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué?
para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, Jesús está hablando esto en el contexto del Sermón del Monte. Acuérdate que él estaba predicando a la multitud. Y entre ellos estaban ciertamente los discípulos. Y entre la multitud también estaban los fariseos, los saduceos y uno que otros feos ahí en el grupo. Y a ellos le habla Jesús, ¿sí? Pero de estos grupos, los fariseos eran los más religiosos del judaísmo. En la religión judía, la oración era muy común. Es más, era un requerimiento del judaísmo. Si eras judío, número uno, tenías que repetir el Shema. El Shema está en Deuteronomio capítulo 6. Significa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los judíos tenían que repetir eso todos los días, en la mañana y en la tarde, en la noche. Y tenías que ser puntual. El judío apenas veía un rayito de luz y era de mañana, tenía que recitar el Shema. Y luego cuando veía que el sol caía, ya estaba oscureciendo, tenía que recitar el Shema otra vez. Mañana y noche, ¿sí? Ahí no es que, bueno, pues voy a orar cuando ya caiga mi cabeza en la almohada en la noche. Ahí voy a orar al Señor, no. O cuando me levante, ¿verdad? Oro pues cuando pueda. No, el judío tenía un horario de oración. Era una práctica del judaísmo. Ahora, el Shema no era la única oración diaria del judío. También tenían otro tipo de oración conocida como el Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei, que se traduce las 18 bendiciones. Es una lista de bendiciones que el judío tenía que leer. Aquí tengo la foto de mi primo que es judío. No es cierto. No es mi primo, ¿sí? Pero ese soldado judío está sosteniendo un libro llamado el Sidur, ¿sí? Y lo que tiene enfrente no es una lámpara, no es night vision. No. Es el tefilín, que es una cajita, y adentro ponen versículos de la Torah, de la Biblia judía, ¿sí? ¿Sabes que también hay cristianos así que se ponen la Biblia enfrente? Como se quedan dormidos ahí de tanto meditar en la palabra, ¿verdad? Ahí están ahí, con la Biblia en la cabeza. Pero este librito, en el Sidur, hay una colección de oraciones que los judíos deben hacer. Y dentro de este libro están esas 18 bendiciones, el Shemoneh Esrei. Y tenían que hacerlo 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día? 3 veces. Mañana, a mediodía y a la tarde. Aparte del Shema. Entonces ya van como 5 oraciones. Cada día, ¿sí? Tenían que orar esta oración a la hora tercera, sexta y novena, que en el judaísmo serían las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. En donde te tocaba la hora, órale, a orar. Eso es judaísmo, ¿sí? Ahí tenías que repetir las 18 bendiciones. Estuvieras en el mercado, en la sinagoga, en el mall, en el templo, donde te caiga, manejando, donde te llegó la hora de orar, allí tienes que orar. Todos los días. ¿No le dan gracias a Dios, hermanos, que ya no estamos bajo el judaísmo? Porque apenas con una oración algunos ni pueden, ¿verdad? En el día. Ay, hermanos, están muy serios hoy. Es decir, fíjate, si analizamos lo que dice Jesús acerca de la frecuencia de la oración, o el lugar de oración, o la forma de oración, o la postura de oración, aún el contenido de la oración no era lo que Jesús estaba llamando como hipocresía, porque eso hacían los judíos, era normal. Era normal que un judío esté caminando en la calle, le llega la hora novena y se comienza a parar ahí a orar. Entonces en la calle ves un montón de gente orando. Eso era común. Estaban en la sinagoga, ahí se ponían en pie, levantaban manos y comenzaban a orar. Eso no fue lo que condenó Jesús. ¿Qué fue lo que condenó Jesús ahí en el versículo 5? El ser visto de los hombres. Pero vamos más allá de eso. Porque tampoco sería necesariamente el ser visto de los hombres. Porque como digo, era común que un judío donde estuviera levantara manos y comenzara a orar. Y obviamente muchos estarían a la vista de esta persona. Entonces, ¿a qué parte de la oración Jesús le llama un acto de hipocresía? ¿Sabes a cuál parte?
a la parte que nadie ve, solo Dios. Y esa es la motivación del corazón. Al pretender estarme comunicando con Dios y mi corazón y mi mente están en cualquier otro lugar. O lo hago por cualquier otra razón. Sin duda, habían judíos que oraban con fervor, recitaban las palabras del Shema, las 18 bendiciones, lo hacían con sinceridad, pero la mayoría, como los fariseos, ni siquiera pronunciaban a veces las palabras del Shema o las bendiciones. Nada más se paraban, levantaban las manos, levantaban la cabeza y ¿nunca has orado así? Les voy a ser honesto, esta noche va a ser noche de confesión pastoral. Ahí les va. ¿Sí? Cuando yo era muy joven, habían unos hermanos que oraban en la iglesia. Híjole, hermano, 10, 15, 20, el mismo hermano orando por 20, 25 minutos. Y pues yo, para no verme mal, yo estaba con la cabeza también así, y yo estaba. ¿Y qué ora el hermano? Sepa, ni sé. Eso es hipocresía. ¿Sí? Una vez, ahí va otra confesión. Una vez, en un estudio bíblico, me quedé dormido en la oración. Qué vergüenza. Desde aquella vez nunca más lo volví a hacer. Lo que pasa es que aquel pastor de aquel tiempo tenía una voz así, esas voces como muy arrulladoras, muy tiernas, ¿verdad? Y estábamos en la casa y los sofás eran nuevos. Y estaban bien largos. Y ay, gloria a Dios. Nomás me despertaron para el amén. Amén. Vámonos. Y a mí me dio vergüenza. Qué deshonra a Dios quedarte dormido en la oración. También en las prédicas, ¿eh? ¿Qué había pasado? La oración con los judíos se había convertido en un rito, una práctica. No había sinceridad, no había búsqueda. Era una obligación, una costumbre, no era parte de sus vidas, era parte de su cultura, parte de una religión. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de orar, debemos orar fervientes. Vamos a orar, hermanos, amén. Algunos se alegran porque cuando uno dice vamos a orar es porque ya vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, amén, dice, gloria a Dios. No. Nos falta tener reuniones de oración. ¿Qué le parece venir a las 6 de la mañana a orar? ¿Cuántos llegarían? Ay, es que yo comienzo a las 6, bueno, a las 4. Ay, a las 4, vengas a la medianoche, entonces aquí lo espero. Pablo y Silas, ¿eh? Fíjate, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad de orar, no porque se va a acabar la reunión, tenemos que decir, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Hace años asistí a una iglesia y el pastor me mandó a la reunión de oración de jóvenes. Nos reunimos a las 5 de la mañana a orar a los jóvenes, una vez por semana. Entonces me mandó y me dijo, David, no voy a poder llegar, ¿tú puedes ir a abrir la iglesia? Le digo, sí, pastor, yo voy. Entonces ya fui, llegué a las 5, salí como a las 4:40 de la casa, llego a las 5, abro la iglesia y ya. Luego al rato lo veo. Y me dice, David, ¿cómo estuvo la reunión de oración? Tremendo, pastor, tremendo tiempo. En serio, excelente. Tiempo realmente de bendición, pastor. Gracias por darme la oportunidad. Me dice, ¿y cuántos llegaron? Fuimos 4. ¿4 nada más? Sí, yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Wow, pero qué tiempo que la pasamos en oración. ¿Eh? O sea, el Hijo de Dios anhela hablar con el Padre. ¿Sí? Y los judíos llegaron ya, hacían largas oraciones, pero no eran movidos por su amor a Dios o su deseo de comunicarse con Dios, sino para que sean escuchados y digan, ay, qué elocuente, qué bonito ora el hermano. ¿Sí? ¿Nunca has escuchado la oración de alguien y te has puesto a contar cuántas veces repiten la misma palabra? Yo lo hacía, ¿tú lo hacías? Qué bueno, yo también lo hacía antes. ¿Sí?
Había veces en las iglesias que iba que oraban así tan largo que ya me ponía a contar cuántas veces repetían la palabra Señor. Señor, Señor, Señor. ¿O qué piensas o qué opinión tienes cuando escuchas orar a una persona muy elocuentemente y por así largo tiempo? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Qué espiritual, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, qué espiritual. De eso no está hablando Jesús. Jesús decía que aún los escribas, que era otro grupo de hombres sabios en el judaísmo, conocían la ley de Dios y la interpretaban. Dice que a los escribas les gustaba andar con ropas largas, así, pasaban por ahí. Ahí va el hombre espiritual. Hasta campanitas le ponían ahí a las túnicas, ¿verdad? Cling, 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 cling. Ahí viene el hombre de oración, ¿verdad? Y dice que les gustaba que los saludaran, ¿sí? Querían sentarse en las primeras sillas. El hermano no se escriba. No, ¿sí? Dice que se sentaban en las primeras sillas de las sinagogas, eran los primeros a sentarse en la mesa para que les sirvan. Pero también dice Jesús que eran los primeros, que cuando una mujer quedaba viuda y el marido le dejaba buena lana, ¿quiénes creen que llevaban para orar por la hermanita? Los escribas. Hermanita, hemos venido para orar por usted. Ay, gracias. Ahí venían a orar. Y dice que hacían largas oraciones. Yo creo que para darle tiempo al otro escriba, ¿verdad? Que le vaya a robar a la señora allá atrás. Qué triste. O sea, iban muy compasivos para orar, pero sus intenciones eran diferentes. No era la elocuencia de sus oraciones, no era si oraban parados, sentados, arrodillados, acostados, aunque no se los recomiendo, ¿sí? Pero era lo que hacían, versículo 5, dice Jesús, para ser vistos de los hombres. Y Jesús enfatiza, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo me puse a pensar en esto de la oración. Dije, Señor, ¿cómo algo tan sagrado y tan divino como lo es tener comunicación contigo, cómo algo así puede llegar el orgullo y entrar en la oración? Cómo en nuestra oración a veces tratamos de autojustificarnos con Dios. Cómo aún en la oración tratamos de buscar a veces la propia gloria y la hipocresía en algo tan sagrado como lo es la oración. Y como dije el día jueves pasado en cuanto a las buenas obras, esta congregación para la gloria de Dios ha sido generosa. ¿Por qué? Porque ama a Dios, porque viven agradecidos con Dios y a Dios le damos toda la gloria. Pero en este tema de la oración, en esta congregación, de la misma manera le hemos dado y le damos la gloria a Dios, porque por su soberana voluntad Dios responde a las oraciones. ¿Sí o no? Muchos son testigos. No tiene nada que ver con nosotros. Todo es por la gracia, la misericordia, la soberanía de Dios. Hemos sido testigos una y otra vez del favor de Dios cuando la oración eficaz del justo puede mucho, y eso le damos la gloria a Dios. Pero, amada iglesia, déjame decirte algo de pastor oveja. En ningún momento pensemos que por alguna oración que yo hice es que Dios respondió favorablemente. Que ni se te pase por el pensamiento, ¿sí? Porque una forma muy común de caer en la hipocresía es cuando escuchas a un hermano que viene y te dice, ay hermano, hermana, el Señor me ayudó y respondió en esta situación. Y luego, para verte muy espiritual, con o sin intención, dices, ay hermanita, es que yo estuve orando por usted. ¿Sí o no? De volada sacas la tarjeta. Ay hermana, lo que pasa es que el Señor me despertó a la 1 de la mañana y me puso tu nombre y yo oré por ti. Cállate. Sí, cállate, porque le estás robando la gloria a Dios. Que no se nos pase ni por el pensamiento que cualquier oración que yo haya hecho
es la razón por la que Dios ha obrado. Dios obra soberanamente. Pero muchas veces sí, muy sutilmente, ¿verdad? Y luego pues como la hermanita no discierne, dice, ay hermano. Y luego pues, le añades más salsa a los tacos, ¿verdad? Sí, hermano. Mira, todas las semanas he estado en mi corazón. He estado intercediendo por ti. Y la hermanita sin discernimiento le está dando la impresión de que el Señor sí te oye. Y luego cuando tenga otra situación, ¿con quién va a venir? Contigo y no con Dios. Amén. Yo digo, ¿por qué mejor no le dices cuando le llegan las pruebas, ¿verdad? Sí, hermanas, que está orando por ti para que te lleguen las pruebas. Eso no decimos, pura bendición, ¿verdad? Como creyentes, déjeme decirle esto, debemos creer que oramos los unos por los otros. Amada iglesia, ¿ustedes oran los unos por los otros? Amén. Eso es un deber como creyentes, como familia en Cristo, de orar los unos por los otros. Ahí yo mantengo una lista de los nombres, orando unos por otros. Yo sé que ustedes oran por mí, nosotros por ustedes. Eso es común, eso es normal en una familia. Amén. Yo no tengo que estar rogando a los hermanos, por favor, oren por mí. Yo debo creer que la iglesia es un lugar en donde mutuamente oramos y nos levantamos al cielo en oración los unos por los otros. Yo debo creer eso. Yo no debo estar averiguando a ver quién, hermano, ¿usted ora por mí? ¿Tú oras por mí? ¿Tú? Para ponerte en mi lista negra y no orar por ti. O sea, ¿por qué estamos averiguando quién ora y quién no ora por mí o por ti? Es irrelevante. Amén. Porque si el hermano no ora por ti, ¿qué? ¿Dios deja de ser soberano? ¿Dios deja de hacer su voluntad? No. Ahora yo entiendo que todos encontramos apoyo en la oración. Y hermanos, déjenme decirle, para la gloria de Dios, muchas veces he estado así como estropajo, pero de alguna manera he sentido las fuerzas del Espíritu Santo, porque yo sé que hay una iglesia que ora por su pastor. Pero yo no vengo a preguntarles, hey, ¿tú oraste por mí esta semana? Ay, sí, pastor, el Señor me puso. O sea, no, cada vez que me digas, voy a decir, cállate. Así voy a decir, cállate. Por eso sí es importante encontrar apoyo en la oración. La oración del justo puede mucho y podemos y debemos pedir apoyo en oración. Pero la misma Biblia dice, Jesús ahí en el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra, ¿dónde? En tu aposento, versículo 6. Cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A muchos se les escapa que la sinceridad y espiritualidad de la oración no está en cómo oras, no está en cuándo oras, no está en dónde oras o qué tan largo oras o en qué posición oras. Nada de eso es el problema. La espiritualidad de la oración está en el fervor del corazón y en la intención, el motivo del corazón cuando oramos a Dios. Allí está la espiritualidad del corazón. Levantar mis manos al cielo no me va a hacer llegar más cerca de Dios. Está bien. Jesús no critica eso. Él está hablando al corazón. Levantarte de madrugada para orar es bueno, pero no es más espiritual que orar cuando te levantes. Porque hay gente por convicción propia y dicen, no, hermano, a las 3 de la mañana el Señor me habla. Y si te quedas dormido, ¿qué? ¿Te va a hablar? Y así, a 3 de la mañana, y están ahí orando para que el Señor les hable. Está bien que tengamos un horario de oración, ¿verdad? Está bien, pero eso no te hace más espiritual. Hay otros que se van a la montaña a orar. Mira, orar en la montaña no es más espiritual que orar en el baño. Porque si vas a la montaña, no para tomar fotos y ponerlo en el Facebook,
Bueno, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. A ver, ¿por qué no suben las fotos ahí en Facebook orando de rodillas en el baño? ¿Tú nunca has orado de rodillas en el baño? Yo sí, había momentos que me he quebrantado y ahí estoy. Ay, pero es el baño, pastor. ¿Y qué? No es el lugar santo, es mi lugar de meditación a veces. ¿Y qué? Fíjate qué mentalidad tenemos. No, está bien venir aquí al altar y orar, gloria a Dios, también lo puedes hacer allí. No está en la acción, está en la reacción del corazón, está en la intención del corazón, ¿sí? En el 2016, uno de esos artistas cristianos ahí de la farándula hicieron así, crucero de adoración. Ay, ay, ay. 7 días con el Señor en el Caribe, Cozumel, dice, el Gran Caimán. Imagínate, crucero cristianos. Yo estoy esperando el crucero de oración. No te creas. Qué terrible, ¿verdad? Jesús identifica en este acto de adoración 2 cosas que lo hacen como hipocresía en la oración. Número 1, el egocentrismo, ¿sí? O sea, el enfoque, la motivación del corazón. Y número 2, la indiferencia ante la oración. Hay 2 cosas que Jesús en estos versículos va directamente para identificar cómo es que muchas veces en la oración podemos caer en la hipocresía. Número 1, el egocentrismo. Y número 2, la indiferencia. Vamos a hablar del primero, el egocentrismo en la oración. Como dije, el judío tenía que orar en donde le tocara orar. En donde le caía la hora, ahí debía orar. El problema que Jesús habla no era de orar en pie, orar en las calles, o incluso hasta orar en la esquina. Pero qué interesante, mire el versículo 2, que cuando Jesús habla de hacer obras de bien, dice, los hipócritas lo hacían en las sinagogas y en las calles. Esta palabra calle en el versículo 2 es un callejón. Un callejón es angosto, no es muy transitado, por lo tanto no es muy visto por las personas, ¿sí? Pero aquí en el versículo 5 dice que en la oración ellos aman orar en las esquinas de las calles. Y aquí Jesús usa una palabra que significa que les gusta orar en lugar amplio, que les gusta orar en una plaza abierta. Es obvio con lo que dice Jesús que estos fariseos orar no era donde cayera la hora, sino que ellos amaban buscar los lugares más amplios para poder orar. Es obvio que buscaban su propia gloria. Es obvio que buscaban ser vistos. Ellos preferían orar aquí levantadito que abajito, porque aquí levantadito me ven y aquí abajito no. Buscaban los lugares amplios para poder orar. Ellos no amaban la oración, sino que amaban ser ¿qué? Vistos. A mí se me viene a la mente la imagen de una esquina, porque cuando estás en una esquina tienes calles que van en ambas direcciones, ¿sí o no? Estás en la esquina, hay una calle de este lado y otra calle de este lado, 2 direcciones. Y en este primer punto del egocentrismo en la oración, se me viene la imagen de cuidarnos, de que en nuestra oración no deseamos tratar de agradar a Dios por un lado, pero ser visto por otro lado para agradar nuestros intereses o para que seamos agradados por el hombre. Una persona parada en la esquina puede ser visto en ambas direcciones. Y en la oración tenemos que tener cuidado, amada iglesia, de que nuestra oración sea vista y conocida por Dios y no tanto, y no por el hombre, ¿sí? Por eso, iglesia, no es hipocresía ni religiosidad en la manera que oramos y nos dirigimos a Dios. Salomón hizo una hermosa oración ahí en 2 de Crónicas, capítulo 6. Él oró delante del altar y en presencia del pueblo. Nehemías hizo una hermosa oración delante del pueblo. Pero el corazón de ellos fue muy diferente, ¿sí? Daniel, ¿cómo oraba Daniel? En la mañana levantaba sus ventanas, ¿verdad? Abría sus ventanas y oraba al Señor. ¿Cuántas veces al día? 3 veces. ¿Sí? Jesús se apartaba para orar, pero también oraba con sus discípulos. Por eso la oración puede ser audible, silenciosa, formal, informal, en público o en privado, sentado, parado, corto o largo.
Pero toda oración debe hacerse con fe, diga fe. Toda oración debe hacerse con fe en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando oramos nos dirigimos al Padre y le pedimos que cualquiera sea mi necesidad, lo ponemos en la soberana y divina voluntad de Dios. No oramos para torcerle la mano a Dios, como algunos oran, ¿sí? Sino para ver su propósito y su gloria manifestada. Y aunque sea una necesidad propia o de la otra persona, toda oración, ¿cómo la cerramos? ¿Cómo decimos cuando cerramos una oración? Antes de eso, en el nombre de Jesús, amén, así sea. Pero decimos en el nombre de Jesús, porque lo que acabamos de orar, lo que acabamos de pedir en oración, lo hemos pedido no para mis propios intereses, ni para pensar que por mi oración Dios responde, sino para que Cristo sea quien se lleve toda la gloria. Oramos pidiendo por el nombre de Jesús. Lo que decimos es: Señor, lo que acabo de pedir es por Jesús, no es para mí, es por Él, porque quiero que Jesús se lleve toda la gloria. Imagínate aquellos cristianos que oran: Señor, dame un televisor de 72 pulgadas para Jesús. Pedimos cosas, amada iglesia, que la verdad que no. ¿Qué será más importante, lo material o lo espiritual? Lo espiritual. Acuérdate, busca primeramente el reino de Dios. Todo lo demás a través de la oración Dios dará por añadidura. Oramos para que Cristo sea quien se lleve toda la gloria, orando, pidiendo por el nombre de Jesús, para que Cristo reciba la honra, para que manifieste su perfecta gloria y voluntad. Ahora, hablemos de ese lugar de oración. Ese lugar de oración puede ser cualquier lugar. Yo a veces voy manejando y estoy orando. Claro, no cierro mis ojos, ¿verdad? Porque Dios da sabiduría, ¿verdad? Estoy orando, estoy platicando con Dios. Ahora estoy argumentando con Dios y Dios, okay, got it. Estoy hablando con Dios. ¿Usted hace una conversación con Dios? Es bonito, ¿sí o no? O sea, que estás hablando con Dios y sabes que te escucha, ¿sí? O sea, el lugar de oración es cualquier lugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice ahí, pastor, que cuando oremos, que debo entrar en el aposento y cerrar la puerta y ahí debo orar al Padre? Así dice, ¿sí? Porque esa palabra aposento aquí es un término usado. Aposento significa depósito. Es como un almacén. Es el lugar donde atesoras, almacenas lo más preciado. Es el lugar que almacenas lo que nadie quiere que vea. Es el lugar de privacidad. Entonces, cuando Jesús habla de aposento, ¿a qué se está refiriendo? Al corazón. No es el lugar, es el corazón. Porque he visto cristianos, no aquí, pero he visto cristianos en otras iglesias, tremenda oración que se mandan el domingo, y el resto de la semana, ¿sí? Jesús no está hablando de un lugar, se está refiriendo al corazón. Ahora, yo sé que en casa, ¿cuántos tienen algún lugar que usas comúnmente para orar, para no ser interrumpido, verdad? ¿Sí? O sea, tenemos el closet favorito, ¿verdad? O el cuarto favorito, ¿sí? O esperas que todos se vayan de la casa y la casa es el lugar favorito para orar y ahí oras al Señor, ¿verdad? Pero aquí Jesús no está hablando de un lugar físico. Es el lugar que nadie puede entrar, solo Dios. Jesús está hablando del lugar que a nadie le muestras. Es simbólicamente aquel cuarto que guardas todo lo que quieres guardar y nadie tiene la llave, nomás yo. Sí. Ahí guardas todo. Jesús está hablando del corazón. Es el lugar más privado, más íntimo, es el corazón. Es el momento, es la actitud, de eso se trata, no tanto del lugar. Es la actitud del lugar, el corazón en donde puedes tener una sincera y honesta conversación con Dios. No es un lugar físico, es la condición del alma. Este es el lugar secreto. Aquí es donde yo paso tiempo con Dios, en comunión, no importa dónde esté. A veces estoy aquí en la iglesia, están alabando y estoy orando ahí atrás y estoy platicando con Dios.
Porque ando luchando ahí. Les predico, no les predico, porque estoy batallando, ¿verdad? No, Señor, yo no, ahí estoy, ¿verdad? Y Dios está tratando ahí conmigo. Pues todos luchamos, ustedes no son los únicos. Y Dios trata con mi vida. Ahí estoy en ese lugar íntimo, hablando con Dios, donde nadie me entiende, solo Dios me conoce y solo Dios me puede entender. Es la actitud, es la condición del alma. Puede ser tu lugar preferido, pero ahora está bien. Pero puede ser en la calle, puede ser en el trabajo, puede ser al ir manejando, puede ser aquí en la congregación de los santos, puede ser en el parque, en donde tú estés. Ese lugar secreto puede ser cualquier lugar en donde tu oración no pretende nada más que agradar a Dios. Ese lugar en donde tu corazón no pretende nada más que hacer su voluntad. Puede ser el lugar que con una oración puede ser muy silenciosa, nadie te oye, pero Dios sí te oye. Ese es el lugar donde la condición del corazón, donde no hay egoísmo, que no busca su propia gloria. Es una oración que no llama la atención, cuyas palabras quizás no sean elocuentes, teológicas o bonitas, pero están libres de propias motivaciones. Es el lugar donde con sinceridad venimos a comunicarnos con Dios. Es el corazón. Por eso para mí no hay mejor recompensa que poder ver la voluntad del cielo cumplida aquí en la tierra. No hay mayor recompensa. No hay mayor recompensa que ver el engrandecimiento del reino de Dios en el corazón de cada uno de sus hijos. Eso es importante, hermanos. La oración, la actitud del alma es muy importante. Ahí no podemos esconder nada de Dios. ¿Sí o no? Porque aquí podemos orar y aparentar. ¿Sí o no? Pero de Dios no podemos esconder nada. Ese es el lugar que Dios íntimamente conoce. Venimos a Dios en esa condición del corazón tal como somos. Así como somos, venimos a ese lugar y hablamos con Dios, nos comunicamos con Él. Es donde Dios me encuentra y en donde yo puedo tener un encuentro con Dios. Pero ese lugar requiere sinceridad, honestidad. De Dios no puedo esconderle nada. Esto es egocentrismo. Es muy importante para evitar la hipocresía. Número 2. La segunda cosa que debemos evitar para que nuestras oraciones no caigan en la hipocresía es no caer en la indiferencia. En la indiferencia. Otra palabra es en la apatía, ¿sí? O en la dejadez, ¿sí? Porque tú puedes tener un lindo tiempo de oración, pero si estás satisfecho con tenerlo una vez al año, entonces has caído en la indiferencia, en la dejadez de tu comunión con Dios. Hipocresía, versículo 7. Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por cierto, la expresión vanas repeticiones se traduce del griego como la palabra charlatán, ¿sí? Vanas palabrerías es la palabra charlatán. ¿Qué es un charlatán? Uno que habla mucho y no tiene sustancia en lo que dice. Algo así como Cantinflas. ¿Sí? Eso es un charlatán. Uno que habla mucho y no tiene sustancia en lo que dice. Ahora, de esta palabra charlatán viene la palabra balbucir. ¿Has escuchado esa palabra? Balbucir. Balbucir. ¿Sí? Que también de ahí viene la palabra bárbaro. ¿Algunos saben esa palabra bárbaro? Barbarians, ¿sí? Los bárbaros. A los vikingos les decían bárbaros, no porque eran violentos o sanguinarios, sino que los griegos no entendían el lenguaje, eran toscos para hablar, no hablaban según los griegos pues, con alto razonamiento. A ellos les llamaban bárbaros por su lenguaje. Por eso dice Jesús en otras palabras, cuando oren no usen barbaridades, no sean bárbaros como los gentiles, ¿sí? Ahora, bárbaros para nosotros es una expresión, ¿verdad? De ser impresionados para bien o para mal. ¿Qué dices? No, ¡ay, qué bárbaro! ¿Sí? Pero pues ya sabiendo el proceder de esta palabra, ahora sí que sería una paradoja decir, el orador estuvo bárbaro. Sí la agarraron, ¿eh? Muy bien. Pero en realidad, hay algunos cristianos que hacen unas oraciones hoy en día, no aquí, que dices, ¡qué barbaridad!
¿Qué es eso de andarle tronando los dedos a Dios? Sí. Y luego dicen, y todavía le cuentan el countdown. 1, 2, 3, ahora. Eso es una barbaridad. Eso es balbuceo. Esas son palabras vanas, palabrerías. ¿Sí? Jesús no está hablando, por cierto, de que no podemos repetir una oración. Porque a veces interpretamos esto, ¿verdad? Ay, pero ya oré esa oración, ¿se vale orar otra vez? No, ¿verdad? Ya la oré. ¿Sí? Acuérdate que Jesús en el huerto de Getsemaní, Él repitió la misma oración. ¿Cuántas veces? 3 veces. Jesús la repitió, la misma oración 3 veces. ¿Por qué? Porque encontraba a los discípulos dormidos. Y otra vez a comenzar. 3 veces, pero en cada momento que Él oró con la misma pasión, con el mismo dolor, con el genuino llanto, el dolor en su corazón. ¿Sí? Entonces, tampoco quiere decir que si ya usas una palabra en la oración que estás haciendo, pues ya no se vale repetirla. Hay cristianos que piensan así. A ver, ya usé la palabra Señor, ahora voy a usar Padre, pero ya usé Padre. Mejor uso la palabra Abba, pero luego Abba es un grupo de los 70 que van a decir que soy bien carnal. Mejor uso la palabra papi, pero luego van a pensar que soy puertorriqueño. Mejor oro en inglés. Mejor oro en lenguas. Hermanos, ustedes ya han crecido en la fe, ¿verdad? Ustedes ya son bien elocuentes en la oración. Pero hay cristianos sinceros de corazón que no saben orar. Porque ven al hermano, ¿verdad? Que se manda tremenda oración diciendo, ay, no, yo así no. Para eso sí, orar es hablar con Dios. Así como hablas conmigo. Es hablar con Dios, es comunicarte con Dios. Pero Jesús no está hablando de las palabras que usas. Jesús está hablando de que seamos conscientes en lo que le comunicamos y que sea hecho con fervor. Pablo les dijo a los corintios, esto lo estudiamos en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15. Pablo dice, ¿qué pues? O en mi versión, ¿qué ondas, cristianos? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿cómo? Con el entendimiento. Orar con el espíritu, con E minúscula, se refiere a orar con fervor, con pasión, deseo, ánimo. Es poner atención a mi comunicación con Dios. Por eso es entendimiento. O sea, entender lo que estoy diciendo, entendiendo sobre todo a quién le estoy orando. Le estoy orando nada más y nada menos que al Dios soberano y todopoderoso. Algunos que no tienen entendimiento cuando oran con Dios, y Señor, es que tengo un problemita. Dios es el Dios creador, a Él nos estamos dirigiendo. Y lo hacemos reverentemente, exaltamos su nombre, podemos clamar, podemos exclamar su nombre en la oración, podemos declarar su nombre y quién es Él. O sea, la oración es una oportunidad para expresar esa pasión que hay en el corazón, para decirle a Él con nuestro corazón el fervor que hay, la pasión, el deseo, el ánimo. No es orar por orar. No es repetir por repetir, es orar deliberadamente, es orar con propósito, creyendo en la autoridad y la soberanía de Dios. Por eso Jesús dice en el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Voy terminando para ir orando. Amén. ¿Para que se les quite? No, voy a seguir otra hora. Amén. Amén. Esta es la introducción. Martín Lutero dijo, la oración nunca ha sido el medio de instrucción para que Dios haga las cosas, sino que ha sido el medio para que Dios nos instruya en lo que debemos hacer. ¿Para qué oramos, iglesia? ¿Para hacer vista nuestra voluntad o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Fíjate, iglesia, con cada oportunidad que tenemos para orar, debemos hacerlo con ese fervor, con esa pasión, que a veces cuando cierro mis ojos y la iglesia ora, escucho
la pasión, el clamor de muchos. Y decían lo que es con un sincero deseo. Sigan haciéndolo. Eso le agrada a Dios, porque lo hacemos con el Espíritu, pero también lo hacemos con el entendimiento. Estoy orando al Dios Todopoderoso. Antes de Cristo no había acceso a la presencia de Dios, y ahora por la sangre de Jesucristo tenemos libre entrada a su trono, al lugar santísimo, para poder comunicarnos con el Dios de la creación. ¡Wow! 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 Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Pero déjame decirte algo, creo que todos podemos crecer en ese fervor de orar a Dios, ¿sí o no? Todos podemos crecer en ese fervor de expresar lo interno del corazón. Porque el fervor exterior es una manifestación interior del corazón que no puede dejar de expresar el anhelo de acercarse a Dios en oración. Tenemos que crecer, iglesia, que cuando oramos, y creer que cuando oramos, Dios conoce nuestra necesidad. No está en la insistencia, no está en la repetición o en la largura de la oración, sino está en la pureza y la sencillez del corazón con la que oramos. La oración es el momento para comunicarnos con el Dios de la creación. Y Él está dispuesto para tener un encuentro con nosotros en ese lugar secreto. ¿Sabes por qué? Porque nadie en este mundo nos puede escuchar y poner mejor atención como lo puede hacer el Padre Celestial. Nadie. Y lo que tú le cuentes al Padre en ese lugar secreto, ¿sabes qué? El Padre no es chismoso. Porque así yo le digo a un hermano X, ¿verdad? Hermano, ore por mí, ¿no? Y luego todo el mundo sabe. No, lo que tú tienes con el Padre, eso es entre tú y el Padre. Él nos entiende, Él nos escucha. Nadie en este mundo nos puede escuchar como Él. Por eso la oración es la oportunidad que podemos tener para ver manifestada la gloria de Dios. La oración es la ocasión para que Dios manifieste su poder y su majestad. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios cuando pongo mis necesidades delante de Él. Yo no sé. Aquí están mis necesidades. Tengo un deseo, pero últimamente, Señor, es tu voluntad. Pero lo que sí sé es que Dios ya sabe de qué tengo necesidad antes de que yo abra mi boca. Él ya conoce mi petición. Mi oración es simplemente venir ante Él y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Dame por tu Espíritu Santo las fuerzas que necesito, porque el final de la historia tú ya la conoces. Tú conoces mi contexto, tú conoces lo mejor para mí. Y esa es la voluntad que mi corazón quiere entregarse para ver tu poder y tu majestad. Cada vez que oramos tenemos esa oportunidad de decirle: Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se haga mi voluntad, pero hágase tu voluntad. Bueno, puedes ir pasando. En resumen, ¿qué nos pide Cristo? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que cuando oremos con devoción, con pureza en nuestro corazón, solo buscando la gloria de Dios. Y que oremos con un sencillo, un humilde corazón, buscando la atención de Dios y no de los hombres. Y que cuando oremos en el Espíritu, pero también con el entendimiento, sabiendo que cada vez que nos comunicamos con Dios, estamos hablando con el Dios Todopoderoso, con el Dios Creador, el que sabe la necesidad, que ni siquiera se ha presentado, pero Él ya tiene la respuesta. Él ya sabe de qué tengo necesidad. Pero Él quiere escuchar de nosotros que le digamos: Dios Padre, mi vida depende solo de ti. Yo someto mi voluntad a tus deseos. Y cuando oremos de esta manera, iglesia, en todo lo que pidamos, tendremos la oportunidad de ver manifestada la gloria y el poder de Dios. El evangelista del siglo XIX, D.L. Moody, dijo que una vez en su vida Dios había bendecido tanto su vida. Dijo que estaba presenciando una y otra vez la gloria y el poder de Dios, que un día Moody hizo la oración más corta de su vida, pidiéndole a Dios: Dios, detente. Son suficientes bendiciones. Amén.
¿te imaginas llegar a ese momento en tu vida que tu única oración sea decir, Señor, ya basta, ya deja de bendecirme tanto? ¿Alguno de ustedes ha orado así? ¿Verdad que no estamos ni a la mitad de eso? Señor, bendícenos, 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 bendícenos. Dios quiere que nuestra vida de oración sea tal cual, que experimentemos sus bendiciones todos los días de nuestras vidas. Llegar a ese punto de decir, wow, yo confío en Dios. Y sé que como iglesia, si nuestras oraciones son hechas sin hipocresía, esta congregación llegará a ver la gloria y el poder de Dios. Más de lo que ya hemos visto en Dios. Más de lo que Cristo ya está haciendo. Y quizás podamos llegar a decirle a Dios un día, Señor, take a break. Ya basta, Señor. Tus bendiciones son abundantes, son muchas. Pero nosotros seguiremos diciendo y creyendo que por la abundancia de sus misericordias entraremos en su casa y adoraremos hacia su santo templo en el temor de Jehová. Creamos, amada iglesia, la oración es un poderoso medio para hablar con el Padre. Hay poder en la oración. Oremos cada uno con ferviente amor, sabiendo que estamos hablando con el Dios de toda la creación. Ese es el lugar secreto. Es la condición de tu alma y de tu corazón. Cierra tus ojos. Quiero que en esta noche tú experimentes lo que acabamos de aprender. La oración es una hermosa oportunidad en todo momento para ver la gloria de Dios, para entregarnos a Él, para estar en ese lugar secreto donde nadie ha entrado, solo Dios. Este tiempo que tenemos de orar, cada uno, es un glorioso tiempo, porque tenemos la oportunidad de hablar con nuestro Padre. Yo voy a pedir que ahí en tu lugar, cerrado tus ojos, si has entendido lo que significa la oración, si entiendes el poder de la oración, habla con Dios. Habla con Dios. Allí donde estás, ese es el lugar secreto. Habla con Dios. Él está atento a sus hijos. Él está atento a escuchar la voz de tu clamor. Ora, iglesia, ora, levanta tu voz. Ora al Señor. Dale gracias. Bendice el nombre de Jehová. Seamos sinceros en nuestra oración a Dios. Si sientes arrodillarte o pararte, levantar tus manos, caminar y orar, no está en cómo lo hacemos, está en la condición de nuestra alma, de buscar a Dios en oración con toda humildad. Estamos hablando con el Padre. Allí en casa donde estás escuchando este audio, allí también está la presencia de Dios. Ese es tu lugar secreto, donde tú estés y derrames tu alma delante de Dios. Ese es el lugar secreto, ese es el aposento. Es el lugar donde tu alma puede hablar con Dios, puede derramarse delante de Dios, porque estás en la presencia del Dios creador, el Dios todopoderoso. Estás en su presencia. Allí derrama tu corazón. Allí dile al Señor lo que tú quieras decirle. Él te escucha, Él te entiende, Él sabe de qué tienes necesidad antes de que podamos expresarlo.